y de repente rompen el vínculo matrimonial, rompen la formación familiar, y entonces nada nos da seguridad, nada, ni siquiera el predicar, ni siquiera el tener muchos años, ni siquiera el estar aquí. A veces nos mantenemos dentro del Evangelio con muchos problemas internos, con situaciones muy críticas. Y cuando uno viene al Evangelio, bueno, el objetivo es cómo poder remediar. Y muchas veces nada más nos enfocamos a una cierta área de la vida, pero no trabajamos de fondo. Nada más trabajamos la forma de lo que es el cristianismo, y tenemos una imagen y tenemos un modo en el que queremos que solo la gente vea lo que somos en la iglesia, pero los hogares están muchas veces a punto de derrumbarse, a punto de explotar debido a la situación difícil. Cuando el Señor dijo, porque separados de nada podéis hacer, nos muestra cómo en realidad una persona sin un verdadero convertimiento desde el momento en que llega al Evangelio, si no hay un enfoque lleno a una vida diferente, a una vida cambiada, al paso del tiempo lo que va haciendo la gente es que va pervirtiendo el llamamiento, va pervirtiendo su deseo por Dios y empieza a mezclarlo. Y esto es lo que ha venido pasando, ha venido sucediendo. Vemos por qué tiene que haber situaciones difíciles. Hemos experimentado situaciones bien tristes con parejas, con hombres y mujeres que en un momento parecía que Dios les vindicaba y les mostraba, pero que muchas veces a partir del primer momento de relaciones ya dentro del hogar empieza a haber discrepancias, empieza a haber confrontaciones, empieza a haber peleas. Y entonces, ¿de dónde sacamos la idea de que era Dios? ¿De dónde sacamos la idea de que Dios estaba ahí? Mucha gente se cansa del Evangelio, porque el Evangelio siempre es una demanda, es una exigencia. Y mucha gente no lo puede dar en la medida en que Dios lo está pidiendo. Y nos damos cuenta entonces que mucha de esa gente no está convertida, mucha de esa gente no es creyente, mucha de esa gente no aspira ni siquiera a ser creyente. Entonces, cuando vemos esto, vemos el enfoque que tiene el enemigo de destruir ya no solamente a un individuo, sino ahora afectar a dos. Muchas veces desde el comienzo del matrimonio ya empieza una problemática que se va acrecentando. Dentro de esto vienen los hijos, a veces producto de la misma relación, pero no producto de un amor, no producto de un sentido de cariño y de satisfacción porque Dios está bendiciendo. Y empezamos a ver que entran a un círculo ya viciado, un círculo ya
deformado en lo que era el principio por el cual se unió. Me ha tocado estar en situaciones muy difíciles cuando las parejas se separan y ver cómo echan a perder todo, su vida, su eternidad, sus almas son marchitadas, son echadas a perder. Y todo esto es producto de que aunque se esté en la iglesia, aunque se tenga un ministerio, no es un respaldo. Cuando el Señor dice sin nada, apartados de mí nada. Entonces cuando es nada. No importa cuánto haga usted, cuánto proyecte usted, cuánto manufacture usted, no termina. Y esa manufacturación entonces empieza a ser un efecto en los hijos, empieza a minar su deseo por Dios. Si usted se fija, tenemos nuestros hijos, ¿qué pasa a los 14, 15 años? Se van. Se desaparece. No quieren nada de Dios. ¿Por qué? Porque no vieron nada desde el principio. No lo encontraron. Ahora muchas de estas cosas se dan a los resultados en los cuales tenemos situaciones muy críticas. Dentro de todo este trabajar, estaba yo sacando unas estadísticas de divorcio hasta el 2015 y 2016 en Estados Unidos. Anualmente estaba viendo alrededor de 900,000 divorcios por año. 900,000 divorcios. Ahora, si usted introduce ahí a dos personas, ya está hablando casi de 2 millones de gente batallando. Ahora, si mete ahí a 2 niños en promedio, o mete usted a 3 en promedio, ya estamos hablando alrededor de 5 millones de gente batallando anualmente por esto, que llega a ser un engaño, llega a ser un trastorno con el que van a vivir de por vida. Van a vivir marcados de por vida porque no van a tener ahí una imagen paternal, no van a tener una imagen maternal completa, van a estar en un estado de disminuidos en cuanto a una vida un poquito más clara. Pero cuando eso lo traemos adentro de la iglesia, entonces ya es una problemática, porque ahorita lo que estamos viendo es casi una preparación para lo que pudiera venir en la gente en cuanto a separaciones, en cuanto a divorcios. Y tenemos que estar preparando ya un enfoque de todo eso. Pero todo eso viene como resultado de la falta de interés, de la falta de temor hacia una consagración, hacia una dedicación completa. Cuando vemos esto detenidamente, entonces empiezan a entrar otras formas que van enraizando la problemática del hogar. Van creciendo los hijos y los hijos van siendo minados.
ya crecen en una desventaja tremenda. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Pero lo más triste de esto es la despreocupación de los padres por no unirse a lo que es la vid, a lo que es la raíz, a lo que es el tronco, de donde puede jalarse algo de la vida. Vea lo difícil que es. Estaba yo en una ocasión con una pareja que al parecer todo estaba bien, pero al segundo día de matrimonio ya estaban peleando físicamente, estaban golpeándose, y llegó un momento en un arrebato de la mujer, de agarrar los mensajes y aventarlos y tirarlos y bueno, una confrontación muy mal. Pero vinieron los hijos, y cuando llegaron los hijos, pues llegaron a un hogar ya cuarteado, ya disminuido. Y cuando vino el tiempo ya fue insoportable y tuvo que venir la ruptura, tuvo que venir. Y entonces quedaron las criaturas a la deriva, la mujer se fue con otro, tuvo hijos con otra persona, él se quedó a la deriva. Ahora, ¿qué se hacía? ¿Qué se tenía que hacer? Y entonces nos vamos dando cuenta, hermanos, de que viene a ser un desgaste en el caminar de la gente. Tiene que haber un momento en el que el individuo se tiene que preguntar qué tanto está unido el corazón de la persona a Dios. Y cuando ese corazón está unido a Dios, entonces esa persona va a saber qué hacer, va a saber dónde parar, va a saber dónde seguir, va a saber cómo desarrollar un proyecto en el cual los hijos o la persona o los dos o los cuatro o los cinco salgan lo menos perjudicado que se pueda. Y entonces tiene que hacerse eso. Siempre hemos dicho que en todo esto, a medida que el enemigo, dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo y que él tiene un dominio sobre la gente, tiene un control sobre la gente. La gente es muy difícil de tener un reconocimiento completo, una actitud determinada. Es muy difícil, hermano. Prefiere muchas veces el individuo autoengañarse 1 año, 2, 5, X años. Pareciera que no va a haber problemas, pero la problemática se sigue fraguando, se sigue dando. Cuando la Biblia dice que vemos este mundo controlado por Satanás, esa esfera, el mundo entero, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el poder del maligno, Y su enfoque más certero, el daño más eficaz que tiene el enemigo es la familia. Es la familia desde el principio. Desde el principio vemos ahí el problema. Desde el huerto del Edén el enfoque fue familiar. No vino Adán como individuo, vino a Eva, pero Eva era parte de Adán y por eso al dañar a Eva iba a dañar a Adán. Y entonces iba a dañar la creación de Dios.
iba a empeñarse en ese efecto. Uno ve lentamente cómo se va preparando todo para una debacle completa. Se va desvirtuando todo poco a poco. Y entonces vemos la familia cuando está unida y cuando tiene un proyecto de caminar en Dios, es como como una represa, es como una barrera contra la maldad. Contra la maldad. Cuando la familia es golpeada, entonces esa barrera se cae y entonces entran dentro del hogar todas las cosas inimaginables. Entonces entra la prostitución, entra la homosexualidad, entra el lesbianismo, entra todo ya dentro del círculo del hogar. Ya, es difícil refrenar eso. Ya no se detiene. Se viene como un río todo aquello. ¿Por qué? Porque no hay barreras que detengan toda esa avalancha de maldad. ¿Ve? Entonces viene la introducción de los anticonceptivos, viene la introducción del aborto, viene la introducción de todas las cosas posibles con tal de que esa familia sea destruida. Viene la permisibilidad de las cosas. Entonces ya empieza el barco a hacerse agua porque ya no hay manera de detener. Pero ¿cuándo empezó? Empezó en el descuido de los responsables de esto. Por eso a mí me impacta cuando el Señor está hablando y está diciendo, nada podéis hacer, nada. ¿Ve? Entonces cualquier intento que se haga siempre es nulo, siempre es en balde. Termina la gente chocando contra un muro y se va todo a la deriva. No nos detenemos un momento a decir, bueno, tenemos que corregir todo lo que está mal, todo lo que está mal. ¿Ve? No una parte, no solamente una parte. ¿De qué manera se tiene uno que sentar y decir, yo estoy mal en esto y esto tiene que corregirse? ¿Ve? Mire, es tan lento esto, ese refreno cuando la familia empieza a cuartearse llega a su final, ¿vea? Y entonces el enfoque del enemigo no es meramente destruir a este mundo y quitar la atención de Dios y todo eso. No, Él sabe que si la gente rompe el mandamiento, rompe lo establecido por Dios, la gente sola va a entrar en un caos, va a entrar en un estado de locura. ¿Ve? Él sabe que si no hay las bases sólidas para un matrimonio, ¿ve? A veces no quisiéramos nosotros y aconsejamos lo que dijo el apóstol Pablo, quisiéramos que los hombres fueran eunucos, ¿verdad? Que no tocaran mujer para que no vinieran consecuencias después. Pero nosotros sabemos que en el matrimonio vamos a hallar una batalla, vamos a hallar una guerra. Y Dios estableció los patrones para que nosotros pudiéramos tener un equilibrio, para que pudiéramos tener
un estado mental sano, ¿ve? Ahora, todo esto, este proyecto de Dios siempre ha estado bajo ataque, siempre, ¿ve? Lo vemos en el libro de Génesis, después del matrimonio que vino la caída, entonces vemos rápidamente entrar la poligamia, rápidamente. No se tardó mucho tiempo el hombre en entrar en un mundo polígamo en el cual podía tener 2 mujeres en la misma casa. Es una cosa pervertida, terrible. ¿Ve? Tener que corromper las relaciones. ¿Se imagina usted todo eso? ¿Cómo Dios va a levantar algo así, hermano? No se puede. No se puede. Por eso dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, cuando vemos el incesto, rápidamente apareció. Rápidamente llegaron los momentos vergonzosos, incestuosos. ¿Ve? Entró la homosexualidad, ya lo vemos en el Génesis. ¿Ve? Mire, cuando la Biblia habla y dice, nosotros tenemos la escritura de Deuteronomio 22, ¿verdad? 5. Cuando estamos hablando y lo citamos rápido, cuando la mujer tiene que usar ropa de hombre y casi siempre lo aplicamos a la mujer, pero no. Dios sabía que desde aquellos tiempos ya había una perversión en que al hombre le gustaba vestirse de mujer y a la mujer le gustaba vestirse de hombre. Había una perversión ya desde aquel día. ¿Ve? Entonces ya había lo que hoy llamamos un transvesti. ¿Ve? ¿Qué es? Un hombre que se viste de mujer o una mujer que se viste de hombre. Y eso estaba desde aquel día, ¿ve? No era meramente que usara pantalón o usara no, les gustaba usar eso. Eso era lo que estaba en las naciones con todo su paganismo y toda su corrupción. Por eso Levítico 18 establece y dice, no verás, no participarás, no harás como hacen las demás naciones. Entonces, vemos estas cosas, cómo el enemigo entró y corrompe. Cuando empieza a corromper a los hijos, a veces es una falta de visión muy amplia, ¿verdad? Cuando vemos que todo empieza a deformarse y el niño empieza a tener tendencias afeminadas. Empieza a tener modales afeminados y los padres no ven. Y los padres no captan porque también están inmersos en un mundo de shock en el cual no hayan que hacer. ¿Ve? Cuando entra la pornografía al hogar y los padres no se dan cuenta y piensan que es inofensivo una cosa y otra. ¿Ve? Pero desde el Génesis vemos cómo entró todo esto. Entró toda esta perversión. Te empieza a ver la gente afeminada, empieza a ver la gente homosexual. Empieza a ver cómo empieza a ver una corrupción de todos los valores, de todos los principios. Cuando la palabra de Dios sale del hogar, sale de la vida de la persona, entonces viene algo que toma uno en cuenta. Así que entró el incesto, entró la homosexualidad, entró el lesbianismo. La Biblia nos está hablando de una multiplicación de todo, pero todo es afectando la familia. Todo es afectando la pareja, todo es afectando el matrimonio, todo está relacionado con eso.
Por eso cuando tenemos que venir a un reconocimiento, se tiene que hacer un análisis general. No es solamente decir, bueno, yo estoy batallando solo con esto. No es solo eso. Le digo pláticas que tengo a veces con la gente a un grado que quedo en shock y digo, no puede ser esto, no puede ser. Quizá me está diciendo algo de decir, yo estuve viviendo con una muchacha y esta muchacha esto y ella siendo mujer. Usted dice, no puede ser, sí. ¿Cómo entró eso, hermano? ¿Cómo entró? Porque el hogar ya estaba cuarteado. Ya había entrado un daño. Por eso, cuando venimos al Evangelio, hermano, tiene que ser para una obediencia completa, no parcial. A veces la gente se molesta y la gente a veces, yo sé que incomoda esto. No podemos, mire, como dijo el profeta, amamos al pecador, pero tenemos que aborrecer el pecado. Cuando el apóstol Pablo está hablando de la Escritura, entonces, ¿qué es lo que él está diciendo cuando está hablando allí en Corintios? Le está hablando a los corintios y les está diciendo, y esto éramos algunos de nosotros, ¿ve? Esto éramos algunos de nosotros. Ahora, cuando detenemos esto, tenemos que ver lo que está dentro del hogar. Si uno pudiera detenerse tantito, y dice el apóstol, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Ve? Aquí ya hay una diferencia entre el afeminado y el que se echa con varones. ¿Ve? Entonces, ¿quién es quién? ¿Quién hace una cosa y quién hace otra? Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo el proceso. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. 3 cosas. ¿Dónde entra la gente? Usted ve cuando tenemos que participar, tenemos que movernos en un mundo en el cual tenemos que participar de estas cosas. ¿Qué hacemos cuando muchas de esas cosas fueron culpa de nosotros? ¿Ve? Por eso lo vemos, lo vamos entendiendo, y Pablo está hablando, esto erais algunos de vosotros. ¿Ve? Dios dando una oportunidad. Y en verdad, ¿cuántos de nosotros no nos avergonzamos de esa vida pasada? ¿Ve? Que es indecible muchas veces.
es indecible, ¿ve? Pero también tenemos que aceptar el descuido que hoy está dentro de los hogares. Entonces, no nos sirve estar en una iglesia, no nos sirve estar oyendo la palabra si no estamos haciendo un enfoque claro como el que está haciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está engrandeciendo la gracia, la misericordia de parte de Dios para con los que de alguna manera en algún momento estábamos ahí. Ahora, no es solamente un cuadro pequeño al que se está refiriendo. Está hablando de los fornicarios, está hablando de los idólatras, está hablando de los adúlteros, está hablando de los afeminados. Cheque bien todo lo que había llegado a la iglesia de Corinto. Toda esta clase de gente había entrado y había formado parte de la iglesia en Corinto. Ahora, ¿qué es lo que vemos? El mundo en que nos tocó vivir, estamos viendo un relativismo, ¿verdad? Estamos diciendo ni es muy bueno ni es muy malo, o no es muy malo, y estamos dejando pasar cosas, hermano, que tenemos que estar analizando y tenemos que estar visualizando dentro de nuestra responsabilidad como padres. Usted ve un niño con ciertas tendencias, usted tiene que tener un discernimiento. Usted tiene que ver que el niño verdaderamente se comporte como un niño. Cualquier ademán, cualquier modismo, cualquier actitud que usted ve, la voz, las manos, los gestos, los movimientos, usted tiene que ver qué espíritu está tomando ahí ya forma, ¿ve? Usted ve una niña igual, de esa misma manera, siendo no femenina, siendo no reservada a lo brusco, a lo tosco, a todo eso. Usted tiene que tener un discernimiento de eso. Usted tiene que ver cuando un hijo le llega a las 10 de la noche, le llega a las 3 de la mañana. Usted tiene que ver con quién se junta, dónde está, dónde anda. Usted tiene que tener una preocupación de las cosas. No es el simple hecho de venir y sentarnos y decir, bueno, que el mundo ruede, yo soy salvo y yo. No. Tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, tenemos una visión. Mire, Abraham, siendo ya un anciano, habiendo pasado por lo que pasó, todavía tenía la visión de lo que iba a ser Isaac. Todavía siendo Isaac una persona ya de edad madura, hermano, él tenía todavía que estar vigilando por él. Mire nosotros. Miren nosotros, ¿qué tenemos, hermano? ¿Cómo podríamos estar contentos? ¿Cómo podríamos estar celebrando algo cuando tenemos un caos? Quizá no lo compongamos, quizá no vengamos a una reforma de hacer cosas, pero de menos tendríamos que empezar a reparar los daños que efectuamos como padres, como cabezas, como responsables. ¿Dónde empezó todo, hermano? ¿Dónde empieza todo? Es dentro del hogar. Mire, nuestros hijos ya no son nuestros hijos. Llega un momento que son hijos del país, son hijos del estudio, son hijos de una manera en la cual usted va entendiendo que los absorbió el mundo de hoy. Las redes sociales ya son parte de las redes sociales, ya no son parte de la familia.
¿Por qué? Porque hubo un descuido de eso. Usted dice, en vez de decir yo soy cristiano, dice, bueno, yo soy mexicano. Es del país. En vez de decir yo soy fulano de tal, hijo de tal y tal, usted dice es el alumno tal. ¿Ve? Ya tenemos ese estigma, ya estamos puestos ahí. Mire la gente dentro de esto que hacen una forma de vida. ¿Ve? Entonces, ya desde allá, desde los días del éxodo, desde los días de caminar en el desierto, empezó a haber una preparación. Y dijo el Señor, mira, no le vas a dar tus hijos a sus hijas, ni vas a tomar de sus hijas para tus hijos. No lo vas a hacer, porque si lo haces de esa manera, ellos te van a inducir hacia allá, ellos van a jalarte hacia allá. ¿Qué dijo el profeta? Una joven católica, ¿qué va a crear? Se casa con un joven cristiano, van a tener hijos católicos, por donde le busquemos. ¿Ve? Va a haber una desvirtuación de las cosas. Cuando no está una preocupación, hermano, cuando no está un estar puesto dentro de esa vid de la que estaba hablando el Señor, Él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y les tengo que decir que fuera de mí, nada podéis hacer. Por eso tenemos tantas cosas, hermano, porque no estamos unidos a Él. O lo estamos en parte, o lo estamos en lo que queremos, pero no estamos unidos en un completo sujetamiento a la palabra. ¿Ve? Ahora, entonces, ¿qué es? Tenemos todo esto caminando, ¿ve? Hay estados en la Unión Americana donde ya le dieron al niño un valor en el cual él tiene que decidir a los 13 años qué quiere ser, si hombre o mujer. Tiene que estar en esa decisión ya, y el Estado paga lo que se tenga que hacer. El Estado paga. ¿Ve? Cuando nosotros venimos a esto, nos dimos cuenta, hermano, que llegamos, pero llegamos y nos metimos como en un laberinto, porque no sabíamos qué hacer. Y lo que hicimos, lo hicimos de una manera en la cual no teníamos un entendimiento cabal, un entendimiento completo. Pero a medida que ha venido pasando el tiempo, venimos asentando muchas cosas y empezamos a ver toda el número de errores, el número de fallas. Pero ¿qué de repararlas? ¿Qué de corregirlas? ¿Qué de poner un empeño en corregir todo? No una parte. Ahora, de estas cosas, entonces dijimos, llega un momento en que el enemigo sabe penetrar dentro de la familia, del núcleo familiar, al grado de que nuestros hijos, llega un momento en que ya no nos pertenecen. Ya no nos pertenecen. Ya son parte de esa aldea global a través de las redes sociales. Eso es lo que los inculca, eso es lo que los prepara, eso es lo que los motiva, eso es lo que inyecta en ellos su manera de ser. ¿Ve? Ya son, entonces, todo esto nos va mostrando, ya son públicos, son hijos públicos,
hijos del sistema educativo, ¿ve? Ya son ellos los que los adoctrinan, ya son ellos los que los preparan, ya son ellos los que les dan la ideología que el sistema quiere. Una ideología libre, ¿ve? Una ideología. Ahora, entonces, esta es la destrucción lenta de las familias. Es la destrucción del pacto matrimonial. ¿Ve? De esto venimos a un mundo donde el enemigo, sabiendo cómo podía corromper más a los hijos después del descuido de los padres, entonces les trajo anticonceptivos. Trajo los anticonceptivos. Al haber anticonceptivos había más pecado. Y al haber más pecado decía, bueno, yo no quiero tener relaciones extramaritales con alguien porque va a haber un hijo. Entonces había una represión, ¿verdad? Entonces decía, no, mejor no lo hago. Pero al entrar los anticonceptivos, entonces la persona decía, te tomas un anticonceptivo y no vas a encargar, ¿ve? Y entonces ya podía haber relaciones sin responsabilidad. Iba a haber relaciones sexuales sin hijos, ¿ve? Pero luego dijeron, bueno, también podemos hacer hijos sin relaciones, ¿ve? Y empezaba a desvirtuarse todo el cuadro y el proyecto de Dios. Y luego se aprobó el aborto. Entonces dijeron, bueno, si fallan los anticonceptivos, entonces está el aborto. Y entonces empieza a crecer, hermano, la descomposición que empezó en el hogar, donde no se formó, donde no se estableció un vínculo entre las cabezas y Dios, y dejaron que los hijos tomaran una línea desvirtuada. Y entonces empiezan a venir usted sabe, una persona, una mujer lesbiana puede tener un hijo que no sabe de quién es. Le pueden inyectar en su matriz un esperma y un óvulo y lo ponen en su matriz. Le dijeron que era de pero no sabe en realidad de quién es. Entonces ya es un hijo sin relaciones. ¿Ve? Y entonces viene una decadencia, hermano, de principios, de valores, ¿ve? Y entonces los hijos llegan a ser sin ningún proyecto. Ya son hijos en un estado difícil, ¿ve? Bíblicamente desechados. ¿Por qué? Porque Dios estableció un patrón, estableció un estándar de cómo deberían de hacerse las cosas, pero el enemigo, buscando siempre cómo limitar, cómo perjudicar, cómo dañar, ¿ve? Todo esto nos va dando entonces una familia ya disfuncional. Ya, ¿ve? Un hijo que no sabe quién fue su papá porque compraron en un banco el esperma. Hace poco salió un doctor que tenía un banco de esperma en Inglaterra. Así que las mujeres, cuando venían porque no podían tener un hijo normalmente, entonces él
decía, bueno, podemos hacer esto y esto. Bueno, resultó que ese doctor tenía 86 hijos. ¿Por qué? Porque era el esperma de él el que implantaba en las mujeres. A través del ADN sacaron los resultados y vieron que había 86 jóvenes ya grandes que tenían el mismo ADN que él. ¿Por qué? Porque el diablo golpea de esa manera. Entra en esos campos de desvirtuar todo. ¿Ve? La mujer no está contenta. Si Dios no le dio hijos, no está contenta. Quiere tener. Las personas se sienten infelices. No están contentas con el proyecto, con el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y entran en ese círculo que desvirtúa todo, que descompone todo. ¿Ve? ¿Qué es lo que vemos? Ya cuando entran los anticonceptivos, entra el pensamiento del aborto. Se imagina todos los abortos que ha habido en el mundo, los que está habiendo en el mundo. La Biblia dice que la sangre de Abel clamaba contra su hermano. ¿Ve? Imagínese la sangre, hermano, de millones y millones de criaturas clamando contra esas madres, esos hombres que permitieron, que indujeron, que inducieron a la mujer a que tuviera esa decisión de abortar, matar un ser vivo. Desde el mismo momento de la concepción ya es un ser vivo, ya es un ser vivo. Ya son 2 células vivas que se están multiplicando. Ya al tercer, cuarto, quinto día ya hay células para todo lo que va a ser el cuerpo de esa persona. Ya está determinando la estatura, el color de ojos, el color de pelo. Ya está determinando todo desde el quinto día. Y hoy permiten que una mujer aborte a las 12 semanas. Por eso Dios está airado con todas las naciones. Y esa es una de las causas por las cuales Dios dejó a Israel y Dios dejó a Judá. Por el sacrificio de hijos. Por el sacrificio de sus hijos. De ahí que cada nación que va permitiendo el aborto, que va permitiendo la homosexualidad, que va permitiendo el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, está llegando a ser dejada por Dios. Son idólatras. Esas 3 cosas: idolatría, perversión. Por eso decimos, dijo el profeta Isaías, he aquí que oscuridad va a estar sobre las gentes. Tinieblas van a estar sobre las naciones. Dios está airado, hermanos. Dios va a traer venganza. Dice la Biblia, hermano, que de Él es la venganza. Pero todo empezó ahí. Desde el momento en que dijo, no des tus hijos, no des tus hijas, no hagas como hacen las demás naciones, no te introduzcas en ese mundo de redes sociales porque te van a robar a tus hijos. A veces ellos conocen más que usted de padre y madre, porque ahí sí ponen, oh, yo hice esto, a mí me hicieron esto, yo hice esto, yo fui para allá, yo fui para acá, cosas que a veces ni usted de padre y madre saben, y no nos preocupa, hermano. Le decía, mire el aumento de pornografía, es una perversión terrible, hermano. En el mismo minuto hay millones de gentes conectadas a un mundo de perversión.
Y lo peor es que a veces en las iglesias lo tenemos. Y no hay vergüenza. Debiera de haber vergüenza. Debiera de haber una tristeza. La familia, entonces, dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que regresar a valores, a principios, a estatutos. Tenemos que regresar ahí, hermano. Mire, esta semana me llegó una parte del mensaje que el profeta predicó. El mensaje se llama Dios hablando con Moisés. Y dice el profeta, la iglesia busca gente que sea socialmente agradable. Una distribución de convivios, de sociedad, todo eso. Dijo, pero ¿sabe lo que está haciendo Dios? Dios está buscando gente que se separe del mundo, que se separe de lo establecido por el mundo. ¿Se imagina cómo vamos a ser vistos dentro de poco? ¿Se imagina que nos van a aceptar en el internet cuando ellos, ya hablando repetidamente de una palabra, ellos en sus números, en sus algoritmos dicen, ese hombre está hablando mal de esto, está hablando contra esto, está hablando contra esto? Es un mundo, hermano, que dentro de poco va a tener el pueblo de Dios que sufrir un oprobio, una persecución. Tiene que ser apuntados con el dedo. Usted no va a estar en reuniones, en lugares donde sabe que está algo incorrecto, no va a poder participar. ¿Ve? ¿Cómo desarrollamos esto? Todos los hogares tienen problemas, hermano. Todos, no hay uno que no. Pero siempre está una salida que es a través del consejo de Dios, a través del consejo de la palabra. Si nosotros como cabezas no establecemos un punto de lo que es un ancla en la palabra de Dios, usted va a ver los hijos, desgraciadamente, con tendencias terribles, vergonzosas. Hijos que usted va a decir, no los quisiera tener, mejor no hubieran llegado. Llegó un momento en que Job dijo, maldigo el día en que se dijo, varón ha abierto el vientre de una mujer, la matriz de una mujer. ¿Ve? Entonces, eso es algo que está aquí, hermano. Nos toca a todos. Yo no estoy exento de todo esto. Yo estoy igual que ustedes. ¿Ve? Analizo mi pasado. Veo qué es lo que tengo que reparar de ese pasado. Tengo que enfrentarme a mi pasado. ¿Y sabe qué? Dijo el profeta, mi pasado me hace pedazos. No tengo de qué jactarme. No tengo de qué satisfacerme. Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí. Ojalá que nos haga reflexionar un poquito estos momentos de reflexión. Ojalá que pensemos. No nos sirve estar aquí si no vamos a llevar la palabra un paso adelante, hermano. No nos sirve. No nos sirve. Así que Dios los bendiga. Dejo este lugar. Póngase de pie.